Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, principios de la regulación en la gestión pública. Mi nombre, soy la licenciada Yohani Palacios Ladines, con maestría en educación, con mención en docencia universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto, estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy en gestión pública, en la unidad 6, principio de la regulación en la gestión pública. Todos escuchamos sobre la modernización, que ya es época de que se modernice la administración pública, que es muy burocrática, que le falta al personal en atención, etcétera, ¿no? Y la modernización de la gestión pública en el Perú es uno de los pilares más importantes para el desarrollo sostenible del país. Se requiere, pues, de una voluntad política consensuada entre los poderes del Estado, de un marco legal que comprenda al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno local, en forma integral dentro de una concepción sistémica, que tome en cuenta las experiencias comprendidas en los logros alcanzados y sus aspectos restrictivos, ¿no? Con respecto a la jurisprudencia de leyes sobre la reforma de la administración pública del país, que fueron promulgadas e implementadas por los diversos gobiernos en estas últimas décadas, ¿no? También cuyos resultados no fueron satisfactorios en términos generales. Y si recordamos la época del 90, cuando comenzó la modernización de la administración pública, y se exigía para aquellos años, pues, una nueva evaluación tanto de los trabajadores de la administración pública que estaban en empresas públicas, universidades, etcétera, y que tenían que cumplir una serie de requisitos, ¿no? En cuyo caso, pues, se puede decir que aún en esos tiempos no fue satisfactorio. En términos generales podríamos decir que era una continua lucha, ¿no? Por los sindicatos mismos que existen dentro de la administración pública, dentro de los trabajadores también reacios a la modernización, a nuevas capacitaciones y nuevas actitudes, cualidades que debe tener el servidor público. Luego tenemos que en esa política nacional de modernización de la gestión pública se requiere, pues, que sea ampliamente debatido en las diversas instancias de los poderes del Estado para su aprobación. Además, deberá responder a qué exigencias de una gestión pública de excelencia. Y cuando hablamos de administración pública de excelencia, nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, necesitamos, pues, de una administración pública que sea capaz de dar servicios de calidad. Y eso es lo que conlleva, pues, una administración pública renovada, modernizada, ¿no? Que no solamente, por decir, los gerentes cumplan con cierta función dentro de la modernización de lo que es la administración pública, sino todos los componentes, y en este caso los recursos humanos, nos estamos refiriendo, pues, a los servidores públicos que deben cumplir ciertas cualidades, actitudes, conocimientos dentro de lo que es la administración pública, lo que es análisis de políticas públicas, y toda la rama que comprende, pues, lo que es la administración pública. Porque vemos casos últimamente, pues, de nombramientos, se puede decir, a dedo, que a la final solo engrosa más nuestra planilla del Estado, ¿no? Nuestra planilla de las instituciones públicas, sin cumplir con los requisitos que llevan, pues, a cómo debe ser un gerente dentro de la administración pública, y también cómo debe ser un funcionario, un servidor público dentro de la administración pública, que debe cumplir ciertas condiciones, debe tener cierto perfil. Y por ello se dice que es una exigencia de la gestión pública de excelencia, ¿no? Cuando necesitamos, pues, servicios que sean de calidad y
que cubran pues las necesidades muchas veces insatisfechas de la población, y para mejorar esa calidad de los servicios que se presta a la sociedad y a una revalorización del trabajador del sector público. No es aquel que, por decir, ingresan en campaña, anteriormente ingresó, por decir, el fujimorismo, el aprismo, Toledo, Humala, y todos van cargando a la administración pública, ¿no? Es como un premio al apoyo de la campaña, pues vas a ingresar a un ministerio, un gobierno local, a un gobierno regional, etcétera. Y sin embargo, pues no cumplen con esas condiciones, ¿no? En eso de servir, ¿no? De saber servir a la población que lo ha elegido. Muchas veces, pues vemos en los lastimosos que son parte de la noticia diaria últimamente, porque están coludidos con la corrupción, como dicen, donde se pone el dedo, salta la voz. Entonces necesitamos, como se dice, una reingeniería administrativa dentro de la administración pública, con funcionarios públicos, pues como gerentes capacitados para llevar a cabo esa gestión, porque sabemos bien que el gerente viene a ser ese líder, que conlleva pues a la meta de la organización, y en este caso de la institución pública, porque si bien es cierto que difiere en la aplicación de dónde es el capital entre público y privado, en este caso pues cuando es capital del Estado, con mucha más razón, porque son los impuestos que ha pagado cada ciudadano, ¿no? Sea en el impuesto predial, alcabal, la transferencia, impuesto de IGB, impuesto de primera, segunda y tercera categoría en la SUNAT. Para ello nos dicen, no, tus impuestos son obras. Y para tal efecto es importante pues revisar los antecedentes de reformas de la administración pública que se han desarrollado también en países y que han tenido éxito, y tomar en cuenta pues su incidencia en el desarrollo de la regionalización de los sectores productivos y de servicios, con el propósito de conocer las fortalezas, las debilidades y las amenazas del entorno. Y en este contexto, plantear una reforma de la administración pública que tome en cuenta ahora mucho más las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es un paso muy importante que no solamente se refiere pues a mantener, a tener laptops, PC, sistemas de comunicación modernos, todo, pero si el personal no está capacitado con estos programas, muy poco es lo que se puede obtener. Ahora muy bien, en la calidad del servicio, hemos visto pues que todavía les falta a muchos municipios, a muchos organismos, a gobiernos regionales, en esa capacidad de transparencia también. Por eso se exige ahora pues ese manejo que se debe tener de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y tanto electrónico. ¿Por qué? Porque allí también están los programas, los software de contabilidad gubernamental, la transparencia que debe tener cada inversión que realizan tanto gobiernos regionales, gobiernos locales, en el sentido que si bien es cierto, el Estado les da cuando piden pues mediante la oficina, el usuario, ¿no? Ellos piden mediante su pliego presupuestario para ser incluidos en presupuesto público nacional. Entonces, tienen esa, para tener personal a su cargo durante ese año, y qué asignaciones, qué remuneraciones, qué indemnizaciones, todo lo que tienen que hacer y que el Estado les da mediante ese pliego presupuestario mensualmente, asimismo también para que realicen sus obras de inversión pública, que son las que generan trabajo. Pero ello muchas veces ha conllevado, aprovechándose de la pandemia, ha conllevado pues a hacer adjudicaciones directas sin necesidad, o sea, sin tener en cuenta pues de que están usando recursos públicos y no hay esa transparencia que debe existir en el uso de los recursos públicos. Y cuando hablamos pues de esa modernización del Estado, significa pues horas también de dedicarle al personal a capacitarlo, desde el gerente de una entidad pública,
funcionarios, servidores públicos, sean asistentes administrativos, encargados de logística, de abastecimiento, para evitar estas situaciones que estamos viendo, que de 26 gobiernos regionales, 9 ya están en proceso, en juicio, 17 en total investigados. Entonces, ¿dónde estamos, no? Porque no se está llevando a cabo, pues, una administración pública como se debería. Hemos tomado modelos, pero ¿qué modelo se adecua al de nosotros? ¿Cómo hacer que estos funcionarios, estos gerentes, pues, asuman esa función pertinente al cargo, ¿no? Entonces, estamos viendo que se han desarrollado muchos programas fijados, pues, en otros gobiernos, y que en otros gobiernos, pues, ha tenido éxito, y tomar en cuenta, pues, por eso se dice esa incidencia en el desarrollo de la regionalización. Con la ley de descentralización se trató, pues, de que no dependiéramos justamente solamente de Lima, sino que el gobierno regional, el gobierno nacional, tuvieran sus propios proyectos y tuvieran la asignación de sus recursos, aparte de que también tienen sus ingresos propios para financiar estos proyectos de inversión. Pero lamentablemente muchos hacen, echa la ley, echa la trampa. Entonces ahí tiene que incidir el Congreso, de ver pues la forma de que sean castigados como se deben estas personas, para que nunca más lucren con el dinero que es del Estado y que viene a ser de todos los ciudadanos, y mucho más de la población que los ha elegido, ¿no? Cuando deberían buscar proyectos de inversión que se canalicen, que desarrollen su misma dentro de su misma jurisdicción, generando pues el empleo tan necesario, e ir de la mano estos proyectos de inversión con las empresas privadas, ¿no? Y por ello se dice, pues, tomar en cuenta la incidencia en el desarrollo de la regionalización de los sectores productivos y de servicios, con el propósito de conocer las fortalezas, las debilidades del frente interno nacional, y las oportunidades también de amenazas del entorno, y en este contexto plantear pues una reforma de la administración pública que tome en cuenta, por eso se dice, las tecnologías de la información y de las comunicaciones tan necesarias hoy en este mundo globalizado. Es importante precisar que el crecimiento de la macroeconomía del país en estas últimas décadas, basada en una economía de mercado, pues se ve reflejada en los factores, variables e indicadores de la macroeconomía nacional, difundida pues en boletines como es el del Ministerio de Economía y Finanzas, más conocido como el MEF, el Banco Central de Reserva, el Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel del Perú, también recogidas de los informes económicos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, organismos multinacionales que refuerzan pues esa confianza, y que hoy día en las noticias pues se dice que el Perú se está reactivando, ¿no? A pesar de los comentarios que muchas veces pueden ser negativos, pero se está reactivando, a diferencia de otros países, porque en otros países ya van hasta por la quinta ola del COVID-19. Y esto pues refuerza la confianza en el Perú para promover y generar un clima pues de seguridad para el inversionista nacional y extranjero, y para ello se requiere pues de un sector público nacional eficiente, eficaz, efectivo al servicio de la sociedad peruana, lejos de modelos burocráticos, organizaciones paquidérmicas y de economías planificadas en proceso de extinción. No hemos visto muchos comentarios queriendo copiar quizás modelos económicos ya desfasados en esta época. Hemos visto pues la necesidad del ministro de Economía de tratar de hacer comprender que las reglas están siendo claras, que se permite la inversión privada, salvo ciertos ajustes, pero siempre es necesario clarificar el panorama para poder, como inversionista, venir a invertir en el país, ¿no? Porque si alejamos las inversiones, muy poco es lo que se puede hacer por el empleo, por mejorar la salud, por mejorar la educación, porque se huyen los capitales, ¿no? ¿Qué capital va a invertir si las reglas no son claras? Y lo que se trata, pues, es que
vengan a invertir, porque lógicamente con esto de la pandemia se aplicaron políticas públicas referidas pues a la salud. Es como cuando uno enferma en casa y tiene que recurrir pues a los fondos que hay de ahorro. Igualmente el Estado lo ha hecho para cubrir y evitar que se propague más la pandemia, y eso también depende en estos días de nosotros para poder reactivar la economía en todas las fases, ¿no? En todas las fases que sean posibles para poder ya llegar a esa normalidad, aunque claro, todavía tenemos que seguir con las mascarillas, con los refuerzos de vacuna, pero ello ha permitido al Estado estar estable, y se teme pues una tercera ola, que Dios quiera pues en estos días de fiesta la gente pues mantenga los protocolos tan necesarios en estos momentos, ¿no? Nuestro país, para continuar con el desarrollo de sus sectores productivos y de servicios en el ámbito nacional y consolidar pues esos logros alcanzados en materia de macroeconomía y proyectarse pues al crecimiento de la microeconomía en el corto plazo, tomando como base la inclusión social, ¿no? Y se habla tanto de la inclusión social, inclusión tecnológica, inclusión educativa, inclusión en salud, etcétera. Y lo que vemos pues, muchas veces es el reclamo de la población por esas necesidades, esos servicios básicos que no llegan a toda la población, como luz, agua, etcétera, luz, agua, desagüe, la tecnología, que no llega a muchos niños en zonas de sierra, zonas rurales, no pueden captar la señal que les permita pues esa conectividad en estos momentos pues de la crisis por la pandemia. Y vemos que ya, hoy día he visto en la televisión que ya en Lima se está viendo para que los centros de salud, comisarías, hospitales, postas y muchos sectores de la población puedan captar esa conectividad. Esperemos que también llegue acá para la zona norte o zonas como la sierra y la selva, que carecen pues de una eficiente conectividad. Y si hablamos de inclusión social, pues esos hospitales, esas postas, que estén con todos los requerimientos que hacen de medicina, de médicos, de camas, etcétera, tan necesarios. Si se decía que estábamos bien 30 años manejando la economía, la macroeconomía, pues viendo ese crecimiento, pero ese crecimiento no ha llegado para el resto. Entonces es necesario pues hacer esa inclusión en estos momentos, no solo por el gobierno de turno, sino por las necesidades de muchas poblaciones que son en estos momentos las más carentes, pues en toda, de agua, de servicios tan necesarios dentro de lo que viene a ser ya de los ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Entonces, todos somos ciudadanos peruanos y todos tenemos derecho. Ahora, se debe priorizar como objetivo estratégico y táctico fortalecer, pues, la gestión pública nacional, ¿no? Con una propuesta que comprenda, pues, una reforma de la administración pública integral, que tome en cuenta la competitividad, la calidad, la gestión del conocimiento como pilares fundamentales para su desarrollo y mejoramiento de los servicios que presta el país, como les hacía mención, y así optimizar la gestión pública mediante una revalorización del trabajador de la administración pública con programas de profunda moralización en todos los niveles sectoriales y la implementación, como hacíamos mención en minutos anteriores, de la reingeniería de su organización con respecto pues a sus funciones, estructuras, cargos y procedimientos. Y cuando hablamos pues de esa reingeniería, ¿no?, de su organización, dentro de cada institución pública pues tenemos gerente de la entidad, o el máximo puede ser el alcalde o el gobernador regional, dependiendo si es gobierno regional o gobierno local u otras entidades del sector público, ¿no? Pero si bien es cierto que se capacita ese gerente, que debe tener pues
una profesionalización, conocimientos tanto prácticos, teóricos, diplomados, especializaciones en cuanto pues a lo que es la administración pública, el manejo de personal y las metas que persigue como institución. También tiene que tener pues ese trabajador esas capacitaciones tan necesarias que pueden ser dadas dentro de su horario de trabajo, en sus horas pues de almuerzo o canalizar pues dentro de ese horario de trabajo para que puedan pues rendir sus frutos a corto plazo, porque antes muchas veces anteriormente pues íbamos a un municipio y estaba escritorio con otro escritorio a menos de medio metro y ahí como se dice eh, amontonaditos ahí los servidores públicos con una oficinita, el de renta, se ha visto acá en las municipalidades de Castilla, de Piura, y se ve esa saturación, pero no se ve esa calidad de servicio. Entonces, justamente son esas capacitaciones para que el servidor público entienda que va a cumplir una función dentro de lo que viene a ser, que deban conocer pues sus reglamentos, sus normas, su manual de procedimientos, su manual de organización y funciones, su reglamento de organización y funciones, manual de procedimientos, etcétera, de los manuales, reglamentos, etcétera, que debe como institución seguir. Pero muchas veces pues desconoce hasta el reglamento de hostigamiento laboral, reglamento de hostigamiento sexual, todo lo que ahora está normado para cumplir con efectividad y eficiencia el funcionamiento de las organizaciones y que lo practican mucho las organizaciones privadas y que falta consolidar dentro de la administración pública, ¿no? En esas evaluaciones permanentes y también deberían hacerse auditorías, pues, inopinadas para ver el uso de los recursos públicos dentro de las instituciones públicas, cuando se canalizan, por ejemplo, para mejoramiento de infraestructura educativa en zonas, pues, de difícil acceso, donde es difícil ir a corroborar que efectivamente se están gastando pues 8 millones, 14 millones para mejorar una institución educativa de inicial, ¿no? Que sea, por ejemplo, acá en la ciudad de Piura, pues en Ayabaca, en Montero, en Carmen de la Frontera, en poblaciones pues muy alejadas donde la conectividad cero que existe, y mucho más dentro de lo que es la infraestructura, pues carreteras, pistas, no existen, entonces es muy difícil ir a corroborar que efectivamente se está gastando ese presupuesto, ¿no? Entonces, justamente por eso se dice ver cómo están organizados, cómo están esos cargos dentro de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, qué funciones cumplen, cuál es el cargo de cada trabajador dentro de la institución, cuáles son sus funciones, cuáles son sus manuales de procedimientos, etcétera, de lo que deben conocer todo servidor público. Los informes, se dice, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, precisan que la inversión pública y privada en nuestro país debe centrar su atención en forma priorizada en los programas de inclusión social, no en una forma asistencialista, sino a través del emprendimiento laboral con el objeto de incrementar la población económicamente activa. Y es que muchos sí critican lo de los bonos, ¿no? Estamos lamentablemente en una etapa de pandemia y es bien difícil, pues, sin empleo, sin ver esas capacidades de gestión que debe tener el gobierno mismo para generar esos proyectos de inversión, de la mano con la inversión, de la mano de la inversión privada, para generar, pues, obras de infraestructura de gran envergadura, instituciones educativas, hospitales, puentes, carreteras, etcétera, que ayuden a la generación de empleo, y justamente eso es lo que reclama la población, no es el asistencialismo de darles pues bonos de 200, de 300, de 750, cuando tienen pues toda una cadena de necesidades, y se comprende. Y es que nosotros sabemos pues que el Estado, cuando determina pues
cuál va a ser su agenda política, su agenda pues pública, diríamos, en el sentido de que qué va a priorizar dentro de las necesidades que tiene una población. Necesidades, por ejemplo, ahorita muchos no tienen empleo, cómo generar ese empleo, cómo reactivar la economía, pero cuando hablamos, por decir, de los servicios básicos, de la seguridad ciudadana, tantas cosas, tantas necesidades que tiene la población, que el gobierno, pues, siempre el gobierno de turno escoge muchas veces la que más le conviene, ¿no? Por la que va a obtener mayores aplausos, como se dice, pero si escoge, pues, también una necesidad muy latente de, dígase, en salud, en educación, entonces tiene que ver, pues, cómo va a canalizar, cómo va a ser esa política pública, qué recursos va a asignar, pero primero tiene que establecer esa estrategia para poder aplicar dentro de esa estrategia, asignarle pues un presupuesto y ir al control, a la evaluación, como hemos visto pues políticas públicas que han seguido. Después de Humala tenemos Pensión 65, Caliwarma, Juntos, etcétera, de programas sociales que tienen asignación y que, como han sido buenos, pues se evalúa y continúa. Entonces, por ello, siempre se dice, pues, programas de inclusión social, ¿no? Pero hay que ver que no sean solamente de asistencialismo, cómo tratar en lo posible de mejorar, de revertir, de esperar que mejore esas condiciones económicas para tantas poblaciones que están en zonas rurales, muchas veces utilizadas solamente para época de campaña y se le olvida durante la gestión de 4 o 5 años, le vuelven a prometer, por decirte aquí que vienen las elecciones de los gobiernos regionales y se olvidan de la población, ¿no? Tenemos los programas de capacitación, perfeccionamiento, especialización de esa fuerza laboral del sector público nacional, que requieren pues de la ejecución de herramientas modernas de desarrollo de personal, como son el coaching, el mentoring, el consulting, que se constituirán pues en la palanca de desarrollo nacional, reflejándose en los programas de infraestructura de salud, educación, vial, en la elaboración de proyectos de inversión tanto económico y social, en promover los convenios de cooperación técnica y económica nacional e internacional, que reactiven pues los sectores productivos y de servicios mediante una gestión pública eficaz y eficiente. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que se aprovechen todos los recursos, tanto humanos, financieros, económicos, todo lo que se le asigna el Estado, tanto a los gobiernos locales y gobiernos regionales, con proyectos, pues, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen esa capacidad de gestión de mejorar ciertos proyectos de inversión. Acá en Piura a través de un fondo que ha sido muy bien llevado, como de la panela, ¿no? Por el señor Santiago Paz, que lastimosamente no llegó a ser gobernador regional, pero que tiene esa capacidad, esas miras, ¿no? De llevar a todo un pueblo que antes vivía en la extrema pobreza y que hay alumnos que han estudiado en la Universidad Nacional, se han capacitado en el uso, en los proyectos, etcétera, y han llevado pues a esa comunidad a mejorar su calidad de vida. Y hay muchos proyectos que se podrían llevar a cabo, ¿no? Proyectos alternativos de sembrío. Acá tenemos de cacao, que también lo lleva el señor Santiago Paz, el de la panela, etcétera, de otros proyectos que tiene que, no recuerdo en este momento, pero que cuando se quiere hacer obras se puede hacer. No solamente lo puede hacer este señor, sino muchas personas que podrían canalizar inversión para sectores, pues, y mejorar la calidad de vida de esos sectores rurales. Y por eso se dice, ¿no? Promover los convenios de cooperación técnica, económica nacional e internacional, que reactiven, pues, los sectores productivos y de servicio mediante, pues, una gestión pública eficaz y eficiente. ¿Y cómo es la gestión pública en el Perú? El Perú
en el plano macroeconómico para capear la crisis económica mundial en razón a la alta cotización del precio de los minerales, como es el caso del oro, plata, cobre, zinc, que es de exportación tradicional, y la agroindustria, como la exportación de los espárragos, que son no tradicionales, sumados a los efectos de los tratados de libre comercio, suscritos por el Perú con países pues desarrollados y en vía de desarrollo, y fundamentalmente al consumo interno. En consecuencia, pues se hace necesario llevar a cabo una ambiciosa reforma estructural que incluye la modernización. Volvemos a hacer hincapié en esa modernización de la administración pública del país. Para llevar a cabo pues esa modernización se tiene que capacitar a todo el personal, desde el gerente hasta todos los servidores públicos que estén a cargo pues de áreas y estratégicas también, como la recuperación, por ejemplo, de los contribuyentes que el año pasado no pudieron por X y Z razones pagar el impuesto predial, alcabal, las licencias de construcción, licencias de funcionamiento tan necesarias para que también los gobiernos locales tengan sus ingresos propios. Igualmente en los gobiernos regionales, saber utilizar los recursos asignados para hacer obras de envergadura, pues dentro de su jurisdicción, tan necesaria en estos tiempos. Dentro de su jurisdicción, ellos deben ver cuáles son esas necesidades apremiantes que tienen, tanto en la ciudad como más allá de la ciudad, que son las zonas rurales. Y en esa modernización del Estado, para saber, pues, qué tipo de funcionario debe estar dentro de la administración pública, que no llegue a servirse de la administración pública, sino que llegue a servir a la población tan necesaria, tan necesitada de esos servicios que deben otorgarse y que deben ser de calidad. Y para garantizar el desarrollo de la economía en el Perú, es necesario pues que se mantenga la estabilidad en el sistema democrático. Cuando nos enfocamos pues hace 4 o 5 años, cuando estaba el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y se trajeron abajo a Pedro Pablo Kuczynski en ese enfrentamiento, en esos puyazos permanentes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que le hicieron tanto daño al Perú, porque hemos tenido a PPK, al señor el señor Vizcarra, el señor Sagasti, antes del señor Sagasti, el señor Merino por 7 días, menos días creo, el señor Sagasti, ahora el señor Castillo, Pedro Castillo. Pero en ese enfrentamiento, que esperemos se calmen las aguas y se deje trabajar para ver si realmente nos va a conllevar, por decir, a un camino que es seguro de inversión pública, y si no ya pues se verá en los próximos meses cómo se está llevando la política económica, ¿no? Porque todo es resultado de meses de ver cómo se va canalizando eso, arreglar el problema de las bambas, sentarse a trabajar en cuanto a lo que es la minería, ¿no? Para establecer esa política, que vengan a invertir en el Perú y no alejar a las inversiones. Y para garantizar el desarrollo, se dice, la economía en el Perú, es necesario por eso que se mantenga esa estabilidad en el sistema democrático, o sea, no más enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La alternancia del poder, la seguridad ciudadana tan mentada en estos últimos meses, ¿no? Que más bien es inseguridad ciudadana. Ya las personas en Lima, en San Martín de Porres, en Ate, se ven continuamente afectadas por este aumento, ¿no? De violencia dentro de la ciudad, ¿no? Para robos, etc. La independencia que debe existir en los poderes del Estado, la libertad de prensa, la moralización en todos los niveles del sector público nacional, la administración de justicia basada en el respeto del ordenamiento jurídico legal. Y es que, por decir, se captura una banda, como han habido los que iban a ser deportados a su país, pero no se canalizó bien dentro de las embajadas, qué sé yo, para llevar este avión presidencial del Perú hacia su ciudad de Venezuela, a estos venezolanos que mucho daño, no digo todos,
han hecho en el país, ¿no? La administración de la justicia basada en el respeto, por eso jurídico legal, contar con un sistema nacional de control transparente, que son los requisitos imprescindibles para garantizar una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva. Y cuando nos referíamos a las detenciones que hace la Policía Nacional y que luego pues ladrones o delincuentes de alto vuelo son liberados por el Poder Judicial, los fiscales, etcétera, en ese control de por qué son liberados, si tienen, como se dice, antecedentes, muchas veces hasta de agresiones físicas o con homicidios, ¿no? Entonces, ver por qué son liberados estos tipos de personas, ¿no? Que mucho daño también le hacen a nuestro país, mismos ciudadanos peruanos, ¿no? Con antecedentes, que es lo que se hace ver, pues, por qué la policía los captura y el Poder Judicial los libera. También los partidos políticos en el Perú. Los partidos políticos en el Perú, ¿no? Requieren de una modernización integral. Hemos visto cómo ha quedado fuera el partido, el PPC, el partido aprista y otros partidos, ¿no? Dentro de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ya estos partidos han tenido, pues, tienen que volver a hacer sus padrones, volver a registrarse. Los partidos políticos en el Perú, por eso también se dice, requieren pues de una modernización integral, deben responder a una filosofía propia o tener vínculos doctrinarios con partidos políticos internacionales y no responder a agrupaciones políticas que surgen de coyunturas internas de procesos electorales, ¿no? Donde aparecen personajes con mentalidad caudillista, totalitaria y con actitudes muchas veces antidemocráticas. Muchos de ellos, como hemos visto, ¿no? En los últimos meses, con antecedentes pues, penales, judiciales, policiales, situación que va en desmedro de la deontología profesional y a una pérdida pues, de la credibilidad por la sociedad peruana, porque se ven pues, todos sus antecedentes que le logra averiguar la prensa peruana, y sin embargo continúan ahí hasta que, por decir, son oficializados mediante otros documentos que se consiguen. Entonces, y vemos pues eso le hace mucho daño a la política, a creer en los partidos políticos, ¿no? El propósito fundamental de los partidos políticos es plantear planes, ¿no? De gobierno y planes de desarrollo, hoy también llamados hojas de ruta, esa hoja de ruta que la firmó el señor Humala y que no la firmó, no quiere hacerla el señor Castillo, ¿no? Que responden pues a las demandas de los sectores productivos y sociales nacionales, dentro de las cuales debe considerarse pues la gestión pública y la inclusión social, que es lo que se busca, cómo hacemos esa inclusión social, tanto en la educación, en la tecnología, en los servicios, en la salud, tanto por hacer, pero que se debe priorizar, qué políticas son necesarias para priorizar esta inclusión social. También tenemos pues la importancia de incorporar a los mejores trabajadores del país en la gestión pública nacional. La experiencia nos demuestra que el éxito de esta gestión pública pues comienza con el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción del personal altamente pues calificado para ocupar los puestos de trabajo, sean estos directivos, profesionales, técnicos, administrativos y de servicios, que acrediten, como lo manifestábamos, una formación académica sólida y una experiencia laboral en la administración pública para satisfacer pues los perfiles ocupacionales requeridos por los sectores productivos y sociales de la administración pública. Tenemos pues cuando uno, por decir, dentro de
de alguna institución pública, sea Servir, sea una institución del Estado, dicen presentar según el formato, se adjunta el modelo de formato, experiencia de 3 años en el sector público, experiencia de 2 años o 1 año en la administración privada, experiencia en el puesto demostrable con certificados, constancias, etcétera, diplomados, maestrías, titulado, etcétera, toda una serie de requisitos. Y, oh sorpresa, cuando vemos la televisión dicen, han colocado a las sobrinas de no sé quién, sin tener experiencia. Entonces, allí está lo malo en lo que se focaliza y que se toma como si fuera en todas las instituciones públicas, ¿no? Y siempre no podemos decir, ay, toda la administración pública es mala. No, 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 no. O sea, hay instituciones, ¿no? Como lo hay otras instituciones. O sea, se tiene por eso mismo que capacitar desde el funcionario público del más alto nivel hasta el personal y hacer públicas las convocatorias, y que sea público pues ese orden de méritos, esa publicación de cómo va avanzando la persona en el proceso, no que simplemente una persona que sacó 10 después figura con 16 puntos y que ya ingresa a la administración pública, o sorpresa, le ganó al que sí se había sacado 16 y el que tenía 10 y sí ocupó el puesto, y eso es lo que a veces daña la imagen de las instituciones públicas. Ahora también, por eso se dice, ¿no? Una serie de capacidades, actitudes, cualidades que debe tener el profesional que postula a un cargo público, ¿no? Que son requeridos por los sectores productivos y sociales de la administración pública. Cuando hablamos de los programas de responsabilidad social en la administración pública, las empresas privadas consideran que los principios de los programas de responsabilidad social reflejan el nivel de aprobación que puede generar en la opinión pública sobre determinada actividad que desarrollan y asumen un compromiso. Nosotros hemos visto, hay empresas pues que hacen responsabilidad social, capacitan al personal, por ejemplo, Bacus, se me ocurre ahorita, tiene su personal que lo capacita, a los que atienden en bodegas, etcétera. Pero también a ese personal que atiende y que vende y que expende sus productos, pues les indica cómo debe ubicar las vitrinas, cómo debe vender sus productos, cómo debe estar la imagen de la tienda, o donde se expenden pues las bebidas, sean gaseosas o cerveza, etcétera. Y también a esos bodegueros, podríamos decir, o distribuidores, los capacita con contabilidad, con cómo se hace un caja y banco, cómo se registran las facturas, las compras. Entonces, hay responsabilidad social, igual como cuando se compromete una minera y dice voy a hacer pista, voy a mejorar el parque, el hospital, la posta médica, etcétera, van a generar una empresa que nos va a proveer nosotros los servicios y vamos a capacitar a esa empresa para que trabaje conjuntamente con nosotros y se mejore la calidad de vida de esa población. Pero también hay otras que no hacen responsabilidad social, extraen los recursos naturales y todavía contribuyen a no mejorar el medio ambiente, sino malogran el medio ambiente, ¿no? Y por eso siempre hay esos conflictos sociales por lo mismo de que lo que prometieron no lo cumplieron, ¿no? Y entonces, por eso se dice que deben desarrollar una determinada actividad, que desarrollen y asuman un compromiso con la sociedad para lograr fidelizar a los clientes u usuarios, debido a que aumenta también la imagen positiva que proyectan ante la comunidad. De igual modo, este mismo comportamiento debe ser asumido por las entidades del Estado, porque es el Estado que arregla pues con empresas que llegan a hacer extracción de recursos naturales, etcétera, ¿no? Y se espera también por eso mejorar la imagen de la organización pública frente a la comunidad nacional. Las organizaciones líderes que asumen estos programas son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación social y son recomendadas a los fondos de inversión.
En la calidad regulatoria en los gobiernos locales tenemos la calidad regulatoria, que es un aspecto central para garantizar el desarrollo humano en nuestro país, ¿no? Dado que los recursos estatales son limitados y debemos asegurarnos que se destinan de la forma más eficiente y efectiva. Los gobiernos locales están sujetos a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en todas sus actuaciones, así como al principio, pues, de legalidad, ¿no? Pero actualmente no están obligados a seguir alguna metodología para garantizar, pues, la calidad de la regulación que en el marco del ejercicio de sus facultades exclusivas, discrecionales, impongan a los administrados. Por su parte, en la ley 27972 señala como materia sobre las que las municipalidades provinciales tienen competencia exclusiva. Por ejemplo, tenemos en la organización del espacio físico y uso del suelo, en el saneamiento, salubridad y salud, en el tránsito, en la viabilidad y transporte público. Luego tenemos en educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura, que dentro de esas funciones tienen, pues, normar, coordinar y fomentar el deporte, la recreación, etc. Y cuando es en el abastecimiento y comercialización de productos y servicios, regular, pues, las normas respecto al acopio, distribución, almacenamiento, comercialización de alimentos y bebidas de acuerdo, pues, a las normas nacionales sobre la materia. En los programas sociales, regular, pues, las acciones de las defensorías municipales de los niños y adolescentes, la de MUNA, adecuando, pues, las normas nacionales a la realidad local. Luego tenemos que la regulación es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad y de la economía. Algunas veces impone cargas, como se dice, desproporcionadas, pero que son barreras menos distorsión de mercados para que cumplir un reto, emitir esa regulación de calidad, pues, que atienda efectivamente un problema público, brindando, pues, beneficios, se diría, pues, a los ciudadanos, a las empresas, y minimizando, pues, los costos a la economía, ¿no? ¿Qué características debe tener una regulación de calidad? Debe basarse, pues, en evidencia. ¿Es la regulación el mejor medio disponible para hacer frente al objetivo de la política? ¿Qué diferentes opciones deben ser analizadas? ¿Sus costos? ¿Qué beneficios deben ser estimados? Los beneficios siempre deben justificar los costos. El proceso debe ser transparente y abierto a las partes interesadas. ¿Y qué es el análisis de la calidad regulatoria? Se dice, pues, es un proceso nuevo, complejo y que se encuentra, pues, en su etapa inicial. El análisis de calidad regulatoria es un proceso de análisis del procedimiento administrativo efectuado por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir el acto administrativo. También se dice que es un proceso dirigido, pues, a simplificar, a determinar las cargas administrativas de los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, estamos viendo que es un proceso de revisiones que se da cada 3 años, ¿no? El plazo, por ejemplo, para de ejecución de un proceso de modernización institucional se dice que no excederá de 1 año, contado a partir de aprobada a la incorporación al régimen. Los principios que se evalúan en el análisis de la calidad regulatoria, las entidades del Poder Ejecutivo realizan, pues, el análisis de la calidad regulatoria de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Aplicación de Análisis. Y ahí se da, pues, el principio de legalidad, principio de necesidad, principio de efectividad y principio de proporcionalidad. Muy bien, hemos visto hoy día nuestro tema, un momentito, nuestro tema enfocado, pues, justamente a lo que es todo lo que es el principio, o sea, cómo modernizar el Estado, cómo es los principios de regulación en la gestión pública. ¿Alguna pregunta? ¿Les escucho alguna pregunta?
Lo importante es que debemos tener en cuenta, ¿no? Que siempre, por decir, mejora, por ejemplo, la retribución económica de su personal cuando está en puestos claves de los grupos ocupacionales, el funcionario, el profesional, siempre y cuando la entidad cuente pues con disponibilidad presupuestal. Por ejemplo, si se contrata a un gerente, un especialista dentro de la materia, dentro de la institución pública, si no se cumple, por ejemplo, con los ingresos para cubrir su sueldo, se canaliza de tal forma que él reciba lo que debe recibir un funcionario público, ¿no? De la categoría a su profesionalización. Después tenemos que la supresión de plazas que dejan de ser necesarias en virtud del expediente de modernización institucional, se cuida pues que las actividades y los servicios públicos no sean interrumpidos. Y justamente todo lo concerniente pues a cuáles son los objetivos que debe tener, cómo deben ser los gerentes públicos. Se requiere pues contar con gerentes profesionales capaces de ocupar altos puestos de dirección y gerenciar a los mandos medios para ocupar un cargo de importancia directivo, dentro de la administración pública, desarrollar capacidad de dirección y gerencial, también debe ser profesional, debe ocupar gradualmente, como se dice, los niveles más altos dentro de la administración pública, impulsar la reforma del servicio civil, ¿no? Y muchas veces, o sea, eso es lo que se requiere dentro de la administración pública, buscar esa modernización tan necesaria para obtener servicios de calidad, ¿no? Y que se aprovechen todos los recursos asignados y los recursos propios, canalizándolos pues en mejoramiento dentro de infraestructura o lo que necesite su población, pero que esté abarcada dentro de su jurisdicción. ¿Alguna pregunta? Exactamente, señorita Marixa Roja. El objetivo debe ser que el profesional cumpla con todos los requisitos para el puesto. O sea, no podemos poner, porque es mi amigo, mi compadre, me lo han recomendado, pero no tiene las calificaciones necesarias de haber estado preparado tanto en lo teórico, en lo que conocen, en lo que se recibe, diplomados, etcétera, pero también tiene que tener experiencia dentro del puesto al que postula o al que va a dirigir, ¿no? Experiencia en el sector público, en el sector privado, que cumpla toda una serie de cualidades y actitudes tan necesarias para lograr las metas organizacionales dentro de la institución pública. Muy bien, he llegado al final de mi charla magistral. Nos vemos en la próxima clase para continuar con nuestros temas pendientes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes también. Y feliz año también. Gracias para todos ustedes. Buenas noches.